bienvenidos al coloquio del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Alejandro Yanis, que hacía mucho que no hablaba aquí, y nos va a hablar acerca de problemas en teoría de continuos. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por venir. Voy a hablar de esto, de problemas de teoría de continuos, porque siempre es bueno estar refrescando los problemas que existen en el área que uno trabaja. O sea, a veces uno deja olvidados algunos problemas y cuando hace uno este tipo de recolección, recuerda algunos problemas que pensó hace mucho y que tal vez, si los volvemos a pensar, puedan resolverse. Básicamente voy a hablar de unos problemas clásicos. Hay, como en todas las áreas, pues tiene sus problemas que tienen mucho tiempo de haberse planteado, que han trabajado muchos investigadores, y al final pues voy a hablar de algunos problemas un poquito más locales, problemas que trabajamos los que estamos aquí en el instituto o algunos de nuestros colegas afines de otras universidades. Entonces, pues la definición es muy simple. Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo, con más de un punto, para no usemos ni el vacío ni los conjuntos de un solo punto. Y un subcontinuo de un continuo, pues es alguien al que le vamos a pedir nada más que sea compacto, cerrado, digamos, y conexo. Los continuos, pues, desde el punto de vista de la topología general, pues parecen muy simples, ¿no? O sea, no tenemos que entrarnos preocupando de los axiomas de separación o de muchas otras cosas que se estudian en topología general. Entonces, por eso a mí me encantan, porque hay una parte de simpleza. Casi siempre los que uno pensar en los espacios R2, R3, R4, R5, a veces hasta R6, o en el cubo de Hilbert. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, y no tienen esas complicaciones muy rebuscadas que tienen los espacios topológicos generales, pero bueno, ofrecen una variedad de problemas y cosas que valen la pena. Entonces, voy a empezar más o menos rápido muchas ilustraciones que tengo de ejemplos de continuos, pues, para ilustrar esto, ¿no? Las variedades que estoy acá, algunos objetos como estos, el cubo de Hilbert, que por cierto hay pues el cubo de Hilbert es universal, es una particularidad que tiene. Cualquier continuo se puede meter acá adentro y es el producto numerable de intervalos. Aquí más ejemplos. Este es uno de los pasos del triángulo de Sierpinski, o la carpeta, o su equivalente en R3, que se llama la curva de Menger. No voy a hablar mucho de estos, nada más es para ilustrar un poco de lo que se trata la plática. Este es lo conocemos acá como el arcoíris de Canaster, en inglés es bucket handle, y además acá lo conocemos como el Canaster, pero tiene 3 apellidos, ahora no me acuerdo. El primer problema, el más importante, el más clásico en la teoría de continuos, tiene que ver con el punto fijo. Entonces voy a plantearlo. Si tenemos un espacio topológico cualquiera, decimos que tiene la propiedad del punto fijo si toda función continua de x en x, acá debería ser la misma f que acá, pues hay un punto que no mueve la función. Y bueno, si x tiene la propiedad del punto fijo, tiene que ser conexo, porque se puede partir en 2 pedazos ajenos, no vacíos. Pues podemos mandar este pedazo a un punto de acá, este pedazo a un punto de acá, y pues ningún punto permaneció fijo y la función es continua. Entonces, para empezar, tiene que ser conexo. Y la compacidad también ayuda mucho, porque
si no, pues casi siempre hay maneras de escaparse. Entonces, un ámbito natural para estudiar espacios con la propiedad del punto fijo son los continuos, son compactos y conexos. La teoría del punto fijo ha ofrecido una cantidad enorme de contraejemplos. Se puede dar una plática muy bonita de cómo han ido evolucionando los ejemplos, porque han dado muchas sorpresas. Por ejemplo, en algún momento dijeron, oye, ¿será cierto que el cono de un continuo tiene la propiedad del punto fijo? Y pues por ahí se demostró que no. Y el producto de uno que tiene la propiedad del punto fijo con un intervalo tendrá la propiedad del punto fijo, pues se demostró que no. Y así hay muchos ejemplos. De hecho, Bing, que es uno de los continuólogos más sobresalientes del siglo pasado, escribió un artículo que se llamaba The Elusive Property, Fixed Point Property, que hablaba de todos estos ejemplos. Y por supuesto, pues lo primero que podemos observar es que la circunferencia pues no tiene la propiedad del punto fijo, porque tiene rotaciones. Y el intervalo sí la tiene. Se demuestra que sí tiene la propiedad del punto fijo pues usando el teorema del valor intermedio. Pero hay otros espacios como este, que es la gráfica del seno de 1 entre x unida con un arco de aquí para acá. Se llama el círculo de Varsovia. Los polacos no saben por qué se llama el círculo de Varsovia. Se los he preguntado, pero pues no sé, nadie me ha dicho la respuesta, pero este tiene la propiedad del punto fijo. Bueno, me gustaría argumentárselos, pero quiero abarcar una buena cantidad de problemas. ¿Y qué podemos observar? Pues, hice algo mal. El intervalo tiene la propiedad del punto fijo, el círculo no. Hay unos como que si se los quitan al plano, el plano queda conexo, pero también tiene la propiedad del punto fijo. Pues son unos espacios famosos simples. Estos, los productos de intervalos, tienen la propiedad del punto fijo. Se llama teorema de Brouwer, un poco extraño con estas cosas que pasan con las autorías de los teoremas en matemáticas. En 1909 lo probó para n igual a 3, pero ya había sido probado 5 años antes por Bob, y en 1910, un poquito después, se demostró para toda n por Hadamard. Pero bueno, es conocido como el teorema de Brouwer. Y entonces el problema es este. Vean la fecha, pues 1930, ya es respetable, dentro de 12 años cumplirá un siglo de haberse planteado en forma escrita. De hecho, pues supongo que desde antes ya lo habían intuido. Y la pregunta es, ¿será cierto que si X es un continuo del plano sin agujeros? Y sin agujeros nada más quiere decir esto, que su complemento sea conexo. Pues un continuo del plano que no separa el plano, digamos, ¿será que tiene la propiedad del punto fijo? Este es el problema que yo creo que todos los continuólogos quisieran resolver. Ha sido atacado por muchas personas. Hay algunos resultados particulares como estos. Si hubiera un continuo plano y no tiene puntos fijos, entonces se han probado estas cosas. Si F es homeomorfismo, entonces X no puede ser localmente conexo. Pero eso fue mejorado por Borsuk en 1932. No importa, nada más con que tome una función continua de X en X, que no tenga puntos fijos, se puede probar que no es totalmente conexo. Pero pues, se probaron más cosas. A medida que pasó el tiempo, si F es homeomorfismo, entonces su frontera tiene un continuo indescomponible. No voy a entrar ahorita a las definiciones. Oye, lo de no es localmente conexo quiere decir que hay un punto que tiene una vecinal que no es conexa, o que todos los puntos tienen una vecinal que no es conexa. Que tiene al menos un punto. Pero para continuos, si tienes un punto donde no es localmente
totalmente conexo, hay muchos donde no es totalmente conexo. Eso pasa regularmente. Bueno. Perdón, ¿el problema será que sí o creen que no? ¿Tú qué crees? No, ahorita. Entonces, en esta época se le dio mucho impulso y pudieron probar que la frontera contiene un continuo indescomponible que es invariante bajo la función. No quiero entrar a indescomponible, pero voy a decir que es indescomponible. No se puede poner comunión de dos subcontinuos propios. Un continuo es indescomponible si no se puede poner comunión de dos subcontinuos propios. Prácticamente todos los que puse ahí en los dibujos se pueden poner comunión de dos subcontinuos propios, menos el arcoíris de Canaster. Pero bueno, ese es tema para otras cosas, explicar lo que son los indescomponibles. En 71, Hagopian probó que no es conexo por trayectorias. Eso quiere decir que si sí es conexo por trayectorias, entonces sí tiene la propiedad del punto fijo. Básicamente eso es lo que probó Hagopian. Y luego pues, también mejoró sus teoremas de que uno puede mandar cada componente del continuo en ella misma. Creo que esos son los resultados más sobresalientes que tengo. No, aquí está otro. Bellamy propuso un ejemplo. O sea, encontró un continuo arbolado, perdón que no insista mucho en la definición, que no tiene la propiedad del punto fijo, que sus subcontinuos propios y no degenerados son arcos. O sea, el continuo es tal vez muy feo, pero si toman un subcontinuo cualquiera, tiene que ser un arco o un punto. Pero el problema de Bellamy es que no se sabe si se puede meter en el plano. Esto lo hizo por principios de los años 90, y en 1990 Mintz probó que no es imagen continua del pseudoarco. Me gustaría hablar también del pseudoarco. Perdón, estoy diciendo estas cosas rapiditas, pues nomás para que un feeling de qué es este problema. Y antes de pasar a otro, ¿qué es lo que se sospecha de este? Bueno, pues han dado bandazos, ¿no? Hace 20 años. 20 años. Nada. Asistimos a un congreso donde se presentó un griego que se apellida Akis, Vladimir Akis, que nos estuvo 2 horas probándonos que el teorema, ¿no? Más o menos. O sea, era una plática de 1 hora y ya después, a las 2 horas, pues nos estaba platicando que ya había resuelto el problema. Y ahí estaba Hagopian, notaba que por ahí está su nombre, es una persona que ha trabajado muchísimo en este problema. Hacíamos la broma de que ¿quieres una aproximación mejor para las conjeturas, los problemas que hay acerca de este gran problema? Pues Hagopian cada año consigue una mejor. Y bueno, Hagopian era un súper experto. Y él de alguna manera estaba asesorando a Akis, y Akis dijo, sí, aquí está la prueba, y Hagopian estaba entusiasmadísimo. Entonces dijimos, bueno, estamos en un momento histórico, alguien que nos acaba de demostrar que bueno, no entendíamos nada, y después de hora y media, pues menos, ¿no? Pero bueno, no entendíamos nada, porque pues, al principio uno puede ir más o menos siguiendo, pero pues después alguien que demostró una cosa tan difícil y que pone muchas cosas técnicas, pues ya, terminó por perderse. Pero al siguiente año lo presentó en un congreso donde ya había muchos expertos. De hecho, había causado mucha expectación y los expertos llegaron a ver cómo es la prueba. Lo deshicieron. O sea, se paró y dijo, a ver, mire, ¿puedo reducir el problema a esto? Y le dijeron, no, estás loco. Eso ya lo intentamos todos. No se puede reducir porque bla, 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 bla. Y ya el pobre se quedó muy desconsolado. A final de cuentas sí encontró un avance en la conjetura, pero el avance tiene que ver con que si la función se puede extender a todo el plano y se pueden hacer ciertas cosas, si la función es suficientemente bonita, sí, el continuo tiene la propiedad del punto fijo. Bueno, entonces, perdón, no dije mal, no es que tenga la propiedad del punto fijo, la función tiene un punto fijo para ese continuo, si se puede extender a todo el plano, tiene ciertas propiedades.
Y por ahí han trabajado mucho, o sea, mucho, yo solo estoy mencionando algunas cosas. Y hace 4 años visitamos a uno de los super expertos en esto, otro de los super expertos, que no apareció ahí su nombre, que se llama Alex Oberstein. Entonces nos dijo, yo creo que hay un contraejemplo. O sea, no tanto que se le ha dado vuelta, yo creo que debe haber un contraejemplo. Pero se necesita un cerebro más fresco que el de todos los que lo hemos pensado para atacar este problema y que puedan construir ahí el contraejemplo. Entonces ahí estamos, bueno, ese fue el último comentario que oí. Yo no he pensado mucho este problema en realidad. O sea, se me indigesta un poco eso del plano, porque me gusta más pensar en cosas más generales, en R3, en R4, porque se pueden manipular mucho. En el plano hay unas limitaciones un poco extrañas. Entonces, no tengo realmente un feeling. Pero ese super experto que es Oberstein sí lo tiene. Y ahora se ha unido con un joven con el que han demostrado un par de teoremas clásicos que se llama Logan Hoy. Y han resuelto un par de problemas clásicos. Y este joven tiene mucho impulso. A lo mejor en una de esas nos dan la sorpresa de que también este problema clásico lo pueden resolver ellos. Pero bueno, nada más para mencionar ese problema clásico. Clasificaron todos los continuos homogéneos del plano. También era un problema de los años 20 del siglo pasado. No sé que es homogéneo, pero mejor dejen continuar. Entonces vamos con los continuos hereditariamente equivalentes. ¿Qué cosa es un continuo hereditariamente equivalente? Es uno que es homeomorfo a cualquiera de sus subcontinuos que no son puntos. O sea, toman un subcontinuo de él que no sea un punto y el total debe ser homeomorfo a ese pedacito. ¿Está bien? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Un intervalo. Un intervalo, gracias. Sí, ¿no? Es un intervalo. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Y la historia es así. En 1921, Mazurkiewicz dijo, pues, ¿alguien me puede dar otro ejemplo? ¿No? Y la gran sorpresa es que en 1948 Moïse construyó uno. Un ejemplo es bastante complicado, que cuando lo construyó era como una cosita ahí de... Bueno, era como un monstruo, como que nadie le puso mucha atención. Se llamó el pseudoarco. Ya he hablado por acá una plática completa del pseudoarco. Hoy no les puedo platicar mucho, porque no se trata de eso. Es un continuo plano que es bastante complicado, pero resultó estar en el ombligo de todos los problemas importantes de la teoría de continuos. Entonces, lo primero que hizo Moïse es construirlo, que de hecho Canaster ya lo había construido antes, en 1922, pero él lo había construido para otra cosa. O sea, no se había preguntado si podía ser hereditariamente equivalente. Y de hecho Moïse no se había dado cuenta que Canaster, que el subcontinuo era el mismo que el de Canaster. Y luego vino Bing, ya lo había yo mencionado, que probó que sí, que todos los continuos que se pueden construir de una cierta manera tenían que ser el pseudoarco. Y entonces pues, resultó que el pseudoarco era el mismo que había construido Canaster. Y resultó, bueno, no voy a insistir mucho en eso, pero resultó que el pseudoarco también es homogéneo. Entonces, pues sí, hay un continuo hereditariamente equivalente, que no es el arco, y desde 1948 se conoce, y ya no se conoce más. Entonces el gran problema es, ¿habrá otro continuo hereditariamente equivalente que no sea el arco o el pseudoarco? Yo creía que había puesto por aquí. Creo que en 1970 Henderson probó que si el continuo es descomponible, entonces tiene que ser el arco. Y entonces tiene uno que buscar por hereditariamente indescomponibles, como es el pseudoarco.
Pero bueno, ese es otro gran problema del que se sabe poco. Este no es tan trabajado como el anterior, pero es otro de estos grandes problemas. Oye, y volviendo a tu intuición, Tampoco he trabajado en este problema, pero ¿Pero qué has trabajado? bueno, vamos a llegar en unos minutos. También no, la impresión es que no hay más. La impresión es que no hay más, pero también están por ahí las pruebas están muy escondidas. Bueno, otro problema. Sí, ya me regresé. Fíjense esta definición tan natural, tan bonita. Un continuo es una suspensión absoluta si para cualesquiera dos puntos distintos que tomemos en él existe un compacto Z y un homeomorfismo de X en la suspensión de Z, tal que H de P y H de Q son los polos de la suspensión de Z. Pues no sé si suene feo. Nada más un pequeño dibujo. Acuérdense que la suspensión se construye así. Se toma un espacio, se multiplica por el intervalo 0, 1 y se comprime el 1, perdón, se multiplica por el menos 1, 1 y se comprime el 1 y el menos 1 en un solo punto. O sea, es como tomar el cono del espacio y otro cono del espacio y pegarlos por el espacio, ¿no? Entonces lo que dice es suspensión absoluta si para cualesquiera dos puntos hay una suspensión de un Z tal que el P va a este punto súper escogido y súper bonito de la suspensión y este va a dar a este. Estas son las suspensiones absolutas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de suspensión absoluta? La esfera, ¿no? Para cualesquiera dos puntos. La esfera es la suspensión de la circunferencia y cualesquiera dos puntos hay un homeomorfismo. Ya, este es el problema. Este ya ni siquiera me pregunten cuál es el difícil. Este ya cae en otro ámbito, ¿no? Porque este es un ámbito de otra cosa que no son los continuos tan en general. La pregunta es esta: si son las esferas los únicos continuos de dimensión finita que son suspensiones absolutas. Entra en otro ámbito, más en el ámbito de los que trabajan con las variedades y con este tipo de topología. Entonces, ahí hay otro Si problema. tomas la suspensión de cualquier cosa, pues ese es, ¿no? No. Si tomas la suspensión de cualquier compacto, Ajá. pues existe un homeomorfismo, que es la identidad. Sí. Para cualesquiera. Pero suspensión absoluta es que tú puedes tomar dos de acá, Ajá. los que quieras. Los que sean. O sea, puedes tomar eso, puedes tomar esos dos, y hay una suspensión donde Sí, puedes acomodarlos. Estirarlo para todos lados. Sí, como en la esfera, como la circunferencia. Y otros dos problemas que en esto sí he trabajado y sí me he dado de topes que siguen sin resolverse. Y también son muy naturales, miren. Supónganse que tienen dos continuos y que hay una función suprayectiva del cuadrado de x al cuadrado de y. Y la pregunta es si entonces eso implica que hay una función suprayectiva de x en y. Facilito, ¿no? Menos de plantear. En el que he trabajado en realidad es en este. Supónganse que hay una suprayectiva del hiperespacio de los conexos de x en el hiperespacio de los conexos de y. Eso implicará que hay una suprayectiva de x en y, aunque mi suprayectiva. Este sí me ha dado muchos topes. Siento que no es cierto, que se pueden construir contraejemplos, pero pues sí, no tengo todavía nada concreto. Y ahora vamos a una cosa que ya es más más aterrizada para nosotros.
Ahorita van a ver un poco por qué lo digo. Entonces un dendroide pues es esto, tiene que ser conexo por arcos o conexo por trayectorias, es lo mismo acá en los continuos. Y debe ser hereditariamente unicoherente. Y eso nada más, la intersección de cualesquiera dos subcontinuos es conexo, o sea que no tenemos cosas así, ¿verdad? Un continuo así y un continuo así. Dentro de él, que la intersección sea disconexa. Entonces, debe ser arcoconexo y debe tener esa propiedad. Les voy a pasar así una cosa rapidita de imágenes de dendroides que teníamos por ahí para las pláticas. En este no es dendroide, claro, pero este sí, y se construye de esta manera. Se toma la función de la escalera del diablo, eso es, identificamos este punto con este punto, aquí, perdón, este es el cantor multiplicado por un intervalo. Y de cada intervalo en el complemento del cantor, hacemos esto. Identificamos este punto con este punto aquí. Este punto con este punto aquí. Y así vamos identificando los puntos de los intervalos en el complemento. Y sale este dendroide bonito. No, nada más es para poner algunos ejemplos. Este también es el cantor multiplicado por el intervalo 0, 1. Y en esta parte se pone un arco iris para conectar lo de la izquierda con lo de la derecha. Y acá se pone un arco iris para conectar esta parte con esta. Y luego otro arco iris para conectar esta parte con esta. Y se va poniendo una sucesión de arco iris que convergen a un punto. Y este dendroide es muy bonito. Lo inventamos Vero y yo para dar un contraejemplo de algo, de continuos, que no viene ahorita al caso, pero no es fácil probar que es un dendroide. O sea, tuvimos que hacer ahí unas cuantas maromas para poder hacer la prueba. Entonces aquí hay otros más, este es el cono del conjunto de Cantor. Y puse este porque este es casi un dendroide. O sea, si toman un punto cualquiera de aquí con uno de acá, pues podemos conectarlos por un arco. Este es arco conexo y es únicamente arco conexo. O sea, no hay otra manera de conectar puntos más que siguiendo la línea que están dibujadas. Y entonces no basta pedir arco conexo y que no tenga circunferencias para que sea dendroide. Esta propiedad dice un poco más. Y esta propiedad aquí no se cumple porque si tomamos la parte arriba de esto y la parte abajo de esto, pues la intersección son dos puntos. Entonces hay dos continuos que se intersectan en un par de puntos. No tiene esta propiedad que se llama hereditariamente unicoherente. Y acá pues vamos a poner una definición más que tiene que ver con esto de los dendroides, ¿no? Si tomamos un número positivo, una función entre continuos es una R función si las fibras, las imágenes inversas de los puntos, son más pequeñas que la R para todo allí en Y. Se dice que un continuo tiene esta propiedad de RNT. Si para cada R mayor que 0 existe un árbol dentro del continuo X y una retracción que tenga esta propiedad de X sobre el árbol. Ahorita voy a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Y retracción pues nada más quiere decir que a los del árbol no los mueve. O sea, R de T es igual a T para toda T en T. Entonces, a ver, déjenme ver qué tengo. Entonces, a ver, por ejemplo, el cono del Cantor. Si elegimos una epsilon o una R de este tamañito, pues sí podemos elegir un árbol y una R retracción. Voy a
sería así, más o menos fácilmente, ¿no? Tomo una de estas divisiones que sea menor que, déjenme dibujarla más así. Entonces, de cada una de las divisiones, pues elegimos uno de los palitos que van hasta el vértice. Aquí podríamos tomar estos 4. Y luego la retracción es empujen todos estos para acá. No se deben mover los rojos, es el chiste de hacer retracción, ¿no? Y empujen estos para acá. Como aquí no hay nada del espacio, pues no hay ninguna discontinuidad, empujen estos para acá. Y esa es la R retracción. Sí, la idea. Entonces, esta propiedad de RNT la estudió Vero en su tesis de doctorado, tuvo resultados muy bonitos y está un poco encaminado a ver si los dendroides tienen la propiedad de RNT. Cuando en 1958-59 el seminario de Canaster que tenía en Polonia, pues estaban tratando de dar una buena definición de dendroide. Pues yo ya les di la definición que se usa ahora, es arcoconexo y hereditariamente unicoherente. Pero querían más bien trabajar con espacios que tuvieran esta propiedad, que fueran arcoconexos y que cada vez que diéramos una R había un árbol que se podía aproximar al dendroide en ese sentido que estamos poniendo. Eso es como ver el dendroide, cerrar un poquito los ojos y en el fondo ver como la estructura del árbol, ¿no? Esa es la idea de que haya una R retracción para toda R. Fíjense cómo esta gráfica, que no es arcoconexo, digo nomás para ilustrar, sí tiene la propiedad esta de que RNT, porque si ustedes toman una R, por ejemplo, de este tamaño, pues lo que se escogen como árbol es esta parte de acá, y ya nada más proyecta esto en esta parte, y eso es una R retracción. Pero bueno, es un ejemplo de que bueno, pues si queremos que sea dendroide, además de pedir la propiedad de RNT, hay que pedir que sea arcoconexo. Entonces el gran problema es este. Tienen los dendroides la propiedad de RNT. Bueno, de este sí puedo decir más, este sí ya entra dentro de las cosas que yo he trabajado. Bueno, no sé la respuesta, ¿no? Todavía no lo puedo resolver, pero tiene una historia larga. Se sabe, y Fugate lo probó en 1970, que esto es cierto para dendroides suaves y abanicos. Dendroides abanicos nada más es que solo tengan un punto de ramificación. O sea, pueden ser un poco raros, pero solo pueden tener un punto de ramificación. Y suaves, pues no voy a poner ahora la definición de suaves, pero son muy, muy especiales los dendroides suaves y los abanicos, son muy particulares. Pues resulta que el año pasado una alumna mía dijo, pues voy a leer la prueba de Fugate. Tiene un error que no sabemos si se puede corregir o no. Pues era una tesis de licenciatura. Cuando llegamos al error dijimos, la prueba no se puede hacer como dice Fugate. Aquí hay un contraejemplo para la prueba. Y entonces, por eso pongo se sabe, porque que no eran tan cuidadosos los referees que revisaron ese artículo y pues hasta donde sabemos, ni siquiera nosotros todavía no creemos que sea cierto para los dendroides suaves, que es lo que estuvo estudiando esta alumna. Este problema, pues prácticamente todos los que se dedican a continuos en algún momento lo han pensado. Yo también. Y cada vez que platico con alguien, oye, ¿tú has pensado este? Sí, yo creo que va a salir
con esta técnica. Pues yo creo que va a salir si hace por acá. Todos creemos que sí es cierto, o sea, que todos los dendroides van a poder retraerse así hacia los árboles. Pero pues, hasta ahora nadie, iba a decir nadie ha dicho que sí lo hizo. No, hay un autor que ya se murió, francés, que a principios de los 90 dijo, ya lo sé hacer, aquí está la prueba. Y no, pues estaba mal. Y no, y entonces pues no tuvo éxito. De hecho, en un libro de teoría de continuos aparece como que, ya está anunciada la prueba y creemos que sí viene aquí el gran teorema. Luego, pues por ahí en 2007, 2008, o sea, ya hace un rato, ese mismo autor anunció otra vez que ya estaba la prueba. De hecho, nosotros estábamos en una discusión muy congreso, muy chistosa, porque alguien estaba hablando de dendroides y de repente se paró un investigador que se apellida Price y dijo, pero ya no hay que preocuparse. Robert Copy, es el francés del que estoy hablando, ya lo hizo, ya anunció que ahora sí tiene la prueba. Entonces se paró otro investigador muy enojado, Mintz, que dijo, oye, no, ya se equivocó una vez. Hasta que no esté publicada y revisada, no se lo vamos a hacer. Tiene tache. Tiene tache, y además escribe en francés, así que quién sabe. Qué bueno que no era chino. Bueno, pero resulta que Copy mandó su artículo a una revista que se llama Colloquium Mathematicum y nosotros somos amigos del editor. Oye, ¿qué onda? ¿Sí o no? Dice, ¿quién sabe? Hemos revisado esa prueba, pues como nos la mandó, yo soy el editor, pues puse a varios de mis colegas a exponerle en un seminario y encontramos varios pasos muy sospechosos. Entonces, pues los marcamos, se los mandamos a Coti y le pedimos que los aclare para ver si le vamos a publicar el artículo o no. Y se nos murió en el proceso y ya nos quedamos sin saber si regresar. No, bueno, no nos quedamos. Ahí tenemos el artículo. O sea, son 29 páginas muy técnicas. Yo tengo muchas ganas de leerlo, pero pues no he tenido realmente tiempo de hacerlo. Y he agarrado varios tesistas. Oye, vamos a hacer. No ha funcionado. La alumna que le estaba mencionando hace rato Se murió. No, está dificilísimo. A veces se licenciatura, entonces se tiene mucha consideración. No, está dificilísimo. Mejor voy a leer lo de Fugate, que se ve más facilito. Y eso que les dije, de que encontró el error, o sea, se estaba dando de topes hasta que encontramos al quite. No, pues no se puede seguir la prueba de Fugate. Entonces, pues nomás se fue a dar más topes allá que si hubiera avanzado en el artículo. Pero bueno, o sea, si hay alguien valiente que diga, 29 páginas en francés. Con gusto. Bueno, resulta que este Logan, que les digo que ya resuelve varios problemas así importantes, está interesado, entonces ya se puso a leerla, con un alumno también. Entonces ya quedamos que nos vamos a estar mandando nuestros avances, a ver qué. Porque yo también estoy interesado en leerlo. Y a ver si se puede componer, sería fantástico. Bueno, eso es. ¿Ya no quiero decir? A la hora de la nacional. Sí. Creo que le hice mucho. Todavía tenemos un ratito. A ver, les voy a hablar de otros problemas que están más cercanos y en los que sí hemos hecho muchos avances hasta acá, los continuólogos mexicanos. Vamos a tomar este hiperespacio. Este es de los más simples. Son las pares de puntos tomados en X.
en esta forma, como conjuntos. O sea, es un poquito diferente del producto, pues nada más porque no tiene la simetría, ¿no? Pero o sea, da lo mismo poner PQ que QP. Perdón, sí tiene la simetría, no es como el producto. Entonces, déjenme platicarles un poquito de modelos, una cosa rapidita, de cómo se pueden ir modelando estos continuos, para algunos continuos muy sencillos. Por ejemplo, para F2 del intervalo, pues son pares de puntos, y si tomamos el mínimo y el máximo, pues los podemos poner así, y eso es homeomorfo al conjunto de parejas en R2, que cumple la misma desigualdad, y eso resulta como un triángulo. Entonces F2 de este es un triángulo. La ventaja de hacer este tipo de modelos es que si pensamos F2 como conjunto de conjuntos, pues eso dificulta un poco más pensar en él que si lo pensamos acá, pues acá ya viéndolo así, sus elementos son puntos, no son conjuntos de conjuntos, son puntos, y allá podemos ver pues, todas las propiedades topológicas que se nos ocurren, ¿no? El rectángulo, perdón, el triángulo se comporta muy bien. Lo que ya no se comporta muy bien es este. Y si tratamos de hacer un modelo para F2 de la circunferencia, pues a cada par de puntos tenemos que asignarles alguna cosa. Y lo que se asignan regularmente es, fíjense en el punto medio y en algo que dependa de la longitud. Por ejemplo, aquí, la cuarta parte de la longitud del arco que une A con B. Y toman el punto que va. Del punto medio caminan para acá la cuarta parte de la distancia que hay entre A y B. Entonces eso nos da un modelito para F2 de S1, salvo cuando tomamos dos puntos antípodas, porque cuando tomamos dos puntos antípodas tenemos un punto de este lado y un punto de este lado, y ahí no es inyectivo lo que estoy diciendo. Entonces, si queremos obtener un modelo de lo que tenemos que hacer es tomar este anillo, representaría a un par de puntos antípodas, y también representaría a ese mismo par de puntos antípodas. Entonces, en este anillo tenemos que poner el círculo de aquí, pero tenemos que identificar sus pares de puntos antípodas. Y eso nos da un modelo para F2 de S1. Entonces, a ver, ¿qué se obtiene cuando en este anillo, en la circunferencia del medio, identificamos puntos antípodas? Max. ¿Quién? Una banda de medios. Una banda de medios. Gracias, Max. Yo sabía que contigo podía confiar. Entonces, aquí están los pasos que se pueden hacer para convencer a alguien de que de veras es una banda de medios. Y con esto se puede hacer un modelo pues, para un continuo que es un poquito más complicado, que es en la forma de un 8. Con la forma de un 8, pues si queremos tomar pares de puntos, tenemos que tomar o dos puntos aquí, ya sabemos que el conjunto de todas esas cosas es una banda de medios, o dos puntos acá, nos da otra banda de medios, o un punto de aquí con un punto de aquí. Entonces tomamos un punto de aquí con un punto de allá y los vamos variando, lo que obtenemos es producto de dos circunferencias. Entonces un modelo para F2 de ese continuo es un toro, la superficie del toro nada más, con dos bandas de medios pegadas al toro. Y la maravilla es que de esas dos bandas de medios sí se pueden pegar al toro en R3. O sea, las bandas se tienen que pegar por una circunferencia como esta, por ejemplo, en la parte. En esta circunferencia se tiene que pegar esta circunferencia de la banda. Y sí se puede pegar, porque uno la ve así. Y como uno puede ver toda la circunferencia, podría empujar en principio toda la banda hacia atrás y pegarla así. Y la otra se tiene que pegar por acá adentro. Bueno,
Eso tal vez no se vea de inmediato, pero es una cosa que uno puede convencer casi a cualquiera de eso. Entonces, hay un teorema que probó Enrique Castañeda que dice esto. Si X es un continuo localmente conexo, entonces F2 de X se puede encajar en R3 si solo si X se puede encajar en la figura 8. O sea, como el F2 de la figura 8 se puede encajar en R3, pues F2 de sus subcontinuos también se puede encajar en R3. Pero él probó la equivalencia. Una equivalencia bonita. Entonces esto clasifica a todos los continuos normalmente conexos, que a final de cuentas resultan gráficas, tales que su F2 de X puede ser encajado en R3. Por otra parte, si uno toma F2 de X de una gráfica finita, las gráficas finitas pues, no son continuos que se pueden construir con un número finito de arcos bien pegados, no entro a la definición. Entonces, pues es muy fácil de probar que F2 de X, cuando X es gráfica finita, tiene dimensión 2. Y si tiene dimensión 2, pues el teorema clásico de dimensión nos dice que su F2 se puede encajar en R5. Entonces ahí hay una pequeña zona oscura. O sea, sabemos cuáles se pueden encajar en R3. Sabemos que todos se pueden encajar en R5. Y pues la pregunta es, que no hemos podido contestar, es cuáles se pueden encajar en R4. Ya, no es exacto. Y tampoco obedece esto. ¿No? Ya, máquina. Bueno, estos eran los localmente conexos. Y por un rato quedó esta pregunta de que si habrá uno no localmente conexo tal que su F2 se puede encajar en R3. Bueno, tuve la suerte de construir un modelo horrible para y probar que sí se puede encajar en R3. De hecho, esa es otra historia, porque me tardé como 3 años masticando Bueno, no era lo único, ¿verdad? Tardé como 3 años de que, ya sé cómo es el modelo. Y lo hacía así en R3 y era una cosa padrísima. Pero era imposible de escribir. O sea, a ver, toma pares de puntos. Entonces, ¿qué le va a asignar ese? Pues este punto de R3 era imposible de escribir. Así como lo estaba pensando. Entonces lo abandoné y luego por ahí encontré una cosa bonita para escribir cosas de este tipo. Ya lo pude escribir con una fórmula y lo pude publicar. Pero pues, sí, resolví esa pregunta de que sí hay continuos no localmente conexos, tales que F2 del continuo se puede encajar en R3. Y la pregunta, por supuesto, esto se apaga cuando ya me quieren correr. Entonces, sí, este problema no sabemos cómo resolverlo. Caracterizar las gráficas finitas que F2 es encajable en R4. Y de hecho, la sospecha es esto, que para una gráfica finita, F2 de X es encajable en R4, sí y solo si la gráfica es encajable en el plano. Esa es la sospecha. Y bueno, pues uno tiene que entonces irse a trabajar con y no sabemos cuál es la respuesta para esto. ¿Será cierto que F2 de K5, o sea, la gráfica completa con 5 vértices, se puede encajar en R4? O sea, si esta no se pudiera, y la K33, o sea, la completa bipartita de 3 contra 3, tampoco se pudiera, entonces sí podríamos tener un teorema como este. Responderíamos esta pregunta y tendríamos un buen teorema. Entonces, ahí hay otro problema. Y hay otra pregunta aquí muy chistosa. Miren, estos productos simétricos se definieron en 1931 por Borsuk y Ulam.
fulano dice que después como que desterraron o lo trataron mal porque se fue a trabajar en la bomba atómica en algún momento. Y bueno, probaron que F3 del 0,1 es homeomorfo a la 3R. Y luego, pues que F4 ya no se puede encajar en R4. O sea, es algo más complicado el F4 del 0,1. Y estos fueron estudiados por esos autores. De hecho, pues salió a probar esto. F4 del 0,1 es homeomorfo al cono. Aquí se tiene que poner el sombrero de tonto. Maxi lo conoce por ejército. Es el 0,1. Entonces esto sí se puede encajar en R5, porque el sombrero se puede encajar en R3, por en R4, por el cono R5. O sea, sí se puede encajar en R5. Nadie lo publicó explícitamente, y entonces de vez en cuando llegan artículos, oye, tú puedes referir a donde prueban que sí se puede encajar en R5. Y he rechazado yo un par de artículos, oigan, sí, pero eso ya se sabe desde hace mucho. Pero bueno, pero desde ese entonces, desde 1931, preguntaron esto, que si Fn del 0,1 puede ser encajado en Rn más 1. Y no se sabe ni siquiera para n igual a 5. Ahí sí, mi sospecha, estoy bien convencido de que no se puede. O sea que F5 del intervalo no se puede encajar en R6, pero pues no tengo herramientas tan poderosas de encajes como para poder decir eso. Pero pues hay un problema viejito. ¿Ya? Aquí nomás iba a comentar qué es eso del sombrero de tonto. Toman un triángulo y hay que identificar esta línea con esta línea, este segmento con este segmento, así como van las flechas, y también con este. Entonces, alguna vez Fico me decía que él creía que eso no se podía construir en R3. No entendí bien por qué Fico tenía esa duda. Si pegan dos de las flechas, les queda un triángulo, perdón, un cono, y entonces si hacen esto en el cono, pegan este puntito a un punto de acá, pues les queda algo así como un cuerno de la abundancia, pero ya con cosita para acá. Y lo que hay que identificar para hacer el sombrero de tonto son estas dos circunferencias, hay que pegarlas así. Entonces, si le echan mucha imaginación, se pueden convencer de que sí se puede hacer en R3. Pero si no pueden, hay un video en internet, en YouTube, le ponen Don's Hat, y hay alguien que lo hizo con dos cierres, hizo el triángulo con dos cierres. Entonces hace las identificaciones, cierra un cierre, cierra el otro y dice, aquí está el sombrero de tonto. Un video bonito. Bien, termino. Gracias, Alejandro. ¿Hay preguntas? ¿Solución con respuestas? Oye, ¿cómo qué tipo de técnicas usas para probar que no se puede? Porque bueno, para probar que sí se puede, pues, pones el zipper y lo construyes. Pero ¿cómo qué usas para probar que no hay un encaje, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas? A ver, en algún momento yo pensé que F2 de cualquier gráfica se podía encajar en el R4. Pero luego hay un argumento muy sencillo para decir que no. Si tomas la completa así, del 5 y otra completa del 5, así, ¿no? Este espacio, que sean dos completas del 5, pegadas por un punto. Entonces, cada vez que tomas un punto aquí y un punto acá, pues obtienes un punto en F2. De manera que en F2 de toda esta gráfica tienes el producto de dos K5s. Y allá los que trabajan en esas cosas saben que el producto de dos gráficas no se puede encajar
se puede encajar en R4, sí, solo sí. Las gráficas se pueden encajar en R2. Pero entonces ya usan ese tipo de técnicas de variedades, de cómo se puede encajar una variedad. Ahora, ese es así como que lo facilito, ¿no? ¿Ya qué técnicas para que no se pueda? El teorema que les dije de Enrique Castañeda, de la clasificación de las gráficas tal que F2 de X se puede meter en R3, pasó por esto. Si tiene esta gráfica, nada más así, su F2 contiene el cono de esto, y eso se sabe que no se puede encajar en R3. Pero él, para probarlo, no sabíamos cómo probarlo, fue con Fico, y Fico le ayudó a hacer con sus técnicas estas de variedades, y con eso lo pudo probar. Entonces sí, por eso algunos problemas de estos están un poquito fuera de nuestro alcance, porque pues no sabemos tanto esas técnicas de variedades. Y ya no me dio tiempo, iba a comentar unos problemas de otros hiperespacios que también Vero y Norberto hicieron ahí un trabajo muy bueno. Si se podía encajar en el R6, en el R7, pero ya no me dio tiempo. ¿Más preguntas, respuestas o comentarios? Bueno, pues muchas gracias, Alejandro.